Iglesia, buenos días. ¿Cómo están en esta mañana? Bueno, vamos a estudiar la palabra. ¿Listos? Bueno, a eso vinimos, iglesia, vinimos a estudiar la palabra. ¿Y qué libro estamos estudiando? ¿Qué carta? Tito, muy bien. Ahora nosotros... voy a poner aquí rápidamente el tiempo para no pasarme. Pero me gusta hacer mucho claridad, especialmente por personas tal vez nuevas. Y es que nosotros en la Iglesia Bautista La Serena creemos en la forma de enseñar la Biblia de una manera expositiva. Creemos que es la manera más bíblica de enseñar. ¿Qué quiere decir enseñar la Biblia de manera expositiva? ¿Recuerdan? Exactamente. Libro por libro, capítulo por capítulo y versículo por versículo, ¿sí? ¿Por qué es la forma más sana de enseñar la Biblia, hermanos? Porque por varias razones. Primero, nos damos la oportunidad de estudiar todo el consejo de Dios, ¿sí? No es como que, yo quiero hablar acerca del amor, o yo quiero hablar acerca de la familia, o yo quiero hablar acerca del perdón, no porque sean temas malos, por supuesto, sino porque tal vez eso evita que nosotros estudiemos todo lo que dice la Biblia. Ahora, ¿queremos aprender todo lo que dice la Biblia? Claro que sí, ese es el objetivo. Entonces, nos aseguramos de estudiar todo y por otro lado, como pastores también nos aseguramos de que tal vez algún hermano no diga, yo siento que el pastor está hablando de mí en la predicación. Yo le conté mis problemas y ahora él se puso a ventilarlos en la predicación en el púlpito. No, eso nos guarda a nosotros también como pastores de enseñar lo que realmente Dios quiere. Entonces, por eso estamos estudiando la carta a Tito. Y hoy la terminamos, si Dios permite. Vamos a Tito, capítulo 3. Tito, capítulo 3, y vamos a estudiar, iglesia, desde los versículos 8 al 15, si el Señor lo permite. Para ello, voy a pedirles a todos que se pongan de pie, por favor. Y vamos a leer al unísono estos versos, del 8 al 15. Muy bien, vamos a leerlos, iglesia, a la cuenta de 3. 2, 3. Palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres, pero evita las cuestiones necias y genealogías y contenciones y discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho. Al hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación, deséchalo, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. Cuando envíe a ti a Artemas o a Tíquico, apresúrate a venir a mí en Nicópolis, porque allí he determinado pasar el invierno. A Zenas, intérprete de la ley, y a Apolos, encamínales con solicitud, de modo que nada les falte. Y aprendan también los nuestros a ocuparse en buenas obras, para los casos de necesidad, para que no sean sin fruto. Todos los que están conmigo te saludan. Saluda a los que nos aman en la fe. La gracia sea con todos vosotros. Amén. El título del sermón, hermanos, es 3 órdenes para la iglesia de Cristo. ¿Sí? 3 órdenes para la iglesia de Cristo. ¿Es usted la iglesia de Cristo? Amén. Antes de orar,
quiero mencionar cuáles son las tres órdenes para la Iglesia de Cristo, es decir, para todos nosotros. La primera es que se requiere llevar una vida consecuente. Se requiere llevar una vida consecuente. La segunda es, las conversaciones no provechosas deben ser evitadas. Y la tercera orden es, procuremos el amor fraternal. Vamos a orar. Gracias, Señor, por tu preciosa palabra, Señor, por permitirnos en esta mañana abrirla. Señor, ayúdanos a acercarnos a la Biblia con la reverencia adecuada y debida, Señor, porque no es un libro escrito por cualquier hombre, no es un libro de psicología, no es un libro de filosofía, es la expresión del Dios creador escrita, la voz del Dios que creó los cielos, la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, escrita en palabras, Señor, por lo que es de gran valor, de gran riqueza, Señor, y ayúdanos a acercarnos a ella con esa reverencia, con ese respeto, pero también con ese deseo de aprender más de ti, Señor. Tú quieres que seamos una iglesia ordenada, una iglesia conforme al patrón bíblico, Señor, una iglesia que cuando tú vuelvas te sientas contento de haber una iglesia, de que la iglesia esté andando conforme a tus propósitos. Oro, Señor, en esta mañana por cada una de las personas que asisten el día de hoy, para que abras los ojos de su entendimiento, para que abras su corazón, para que prepares ese terreno, Señor, donde va a caer la semilla de tu palabra y de fruto. Asimismo te pido por mí, para que me aleje de opiniones personales, para que me aleje de pensamientos míos, Señor, y que tu palabra fluya, Señor, como un río en esta mañana. Gracias, bendito Señor, por esta gran oportunidad y encomendamos esta enseñanza en tus manos, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bueno, iglesia. Entonces, son tres órdenes que vemos en la palabra, ¿sí? Que debemos prestar atención, que debemos atender. Si queremos ser esa iglesia de Dios que el Señor espera que seamos, ¿cierto? Que el Señor está esperando ver cuando regrese por segunda vez. Y la primera, ¿recuerdan la primera orden, más o menos? Llevar una vida consecuente, ¿sí? Llevar una vida consecuente. Vamos a empezar con el versículo 8, dice, palabra fiel es esta. Y cuando dice allí, palabra fiel es esta es una expresión que se utiliza en varias partes de la Biblia, especialmente en las cartas pastorales, primera de Timoteo, segunda de Timoteo, Tito, cuando Pablo quiere hacer referencia a algo supremamente importante, ¿sí? Habla, por ejemplo, de la obra de Cristo, y cuando habla de la obra de Cristo, dice palabra fiel es esta, porque está haciendo referencia a la obra de Cristo, lo cual es importante, claro que sí es importante. Y esto de palabra fiel hace referencia a algo en el cual usted puede confiar, en lo cual usted se puede ceñir, algo que es completamente fiel y digno de confianza. Ahora, ¿a qué palabra fiel hace referencia Pablo en la carta a Tito? Bueno, no basta más que ir al contexto. Al principio del capítulo 3, vamos a ver, y lo vimos hace 8 días con Jaime, varias ordenanzas, dice el versículo 1, solo por recordar. Capítulo 3, versículo 1. Recuérdales que se sujeten a los gobernantes y a las autoridades. Uy, yo creo que hay ya muchos como que, Petro, ¿cierto? Mis gobernadores, en fin. Bueno, es lo que está diciendo Pablo, que es digno de confiar, que es de completa confianza, que nos sujetemos a los gobernantes y a las autoridades. No voy a explicarlo porque ya Jaime lo explicó. Pero dice que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. Versículo 2, que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia, envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Y después empieza a hablar de la obra del Espíritu Santo. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres,
nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración, por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en todos nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. Entonces, bueno, aquí nos está diciendo, esto es digno de confianza. Todas estas instrucciones son dignas de confianza, dignas de escuchar, de obedecer. Ahora nos dice el versículo 8, y estas cosas quiero que insistas con firmeza. ¿Sí? Quiero que insistas con firmeza. Entonces Pablo quería que Tito, o sea, el anhelo de Pablo, el deseo de Pablo era que Tito ¿qué hiciera con todas estas órdenes que acabamos de ver? Que insistiera, insiste a toda la iglesia, ¿sí? En Creta. ¿Insiste con qué? Con firmeza, fielmente, con firmeza. Ahora, trayéndolo al contexto de hoy, ¿sí? Dios nos está hablando a nosotros y nos está diciendo a los pastores de La Serena, Duane y Jaime, quiero que insistan con firmeza en la iglesia La Serena esto. Que insistan con firmeza en la iglesia La Serena las siguientes cosas que vamos, lo que vemos y muchas más cosas. Dice, continuemos leyendo, dice, para que los que creen en Dios, ¿qué pasa? Procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Entonces, Dios nos está diciendo hoy a nosotros, líderes, pastores, insístanle a la iglesia La Serena que se ocupe en buenas obras. ¿Sí? Es nuestro deber, primeramente mostrándonos nosotros como ejemplo, porque es lo que veíamos también en el capítulo 1, que Tito debía mostrarse primero como ese ejemplo de buenas obras. Entonces, la pregunta con la que quiero que empecemos en esta mañana, iglesia, es ¿cómo te comportas hoy como cristiano y miembro o asistente de la IBILS? ¿Sí? Iglesia Bautista Independiente de La Serena, para que no sabían el acrónimo, IBILS. El primer punto, se requiere llevar una vida consecuente. Ahora, pensemos nosotros, ¿es tu vida consecuente con la fe que crees? Pensémoslo. ¿Es consecuente con lo que crees? Porque el versículo dice el versículo 8, palabra fiel, en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que ¿qué? Para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Pregunta, ¿quién de aquí cree en Dios? Ok, o sea que esa palabra es para todos nosotros, ¿cierto? Para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras, ¿sí? Entonces tu vida es consecuente a tu fe, o sea, si tú profesas creer en Dios, ¿me puedes contar cuáles son aquellas obras que soportan o que avalan que tú realmente crees en Dios? ¿Sí? Que tú realmente crees en Dios. Porque una verdadera fe produce una vida transformada. Y eso lo hablamos un poco en escuela dominical hoy. Produce una vida transformada. Miremos el capítulo 1 de Tito. Capítulo 1 de Tito, versículo 1. Dice Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad. ¿Sí? Entonces nos dice que el conocimiento de la verdad que es según ¿qué? La piedad. ¿Qué quiere decir el conocimiento de la verdad que es según la piedad? Que un verdadero conocimiento de Dios y una verdadera fe en Dios, ¿qué produce? Piedad. Es el resultado, el efecto de una verdadera fe, de una fe genuina. Y yo creo que todos hemos experimentado, visto lo triste que es un cristiano dando mal testimonio. ¿Sí o no? Que uno ve, esta persona es cristiana, pero ve que es deshonesta en el trabajo, ¿cierto? Le roba la empresa y es cristiano, ¿cierto? Que es un empleador que explota a sus empleados, ¿cierto? Pero es cristiano.
Si es cristiano, no me imagino si no fuera cristiano, ¿cierto? Cristianos diciendo malas palabras. ¿Han escuchado? ¿Sí? Que es cristiano y terminan diciendo palabras y uno dice, uy, Dios mío, ¿cierto? ¿Qué más? Cristianos que abandonan a su familia, ¿sí? Abandonan a su esposa, abandonan a sus hijos, etcétera, etcétera. Y muchos ejemplos de cristianos que dan mal testimonio. Y la palabra de Dios nos dice justamente ahí en Tito capítulo 2, en el versículo 5, hablando de las mujeres, dice que las ancianas deben enseñar a las jóvenes a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios, ¿qué? No sea blasfemada. Porque es que hay una realidad. Cuando un incrédulo ve a un creyente dando mal testimonio, ese incrédulo no va a decir, oiga, este creyente está en proceso de madurez espiritual. No es Dios, el problema es que este hombre no ha madurado todavía. No, ¿el qué va a decir? Ese Dios, ¿sí o no? Ese Dios, donde a la iglesia, ¿qué iglesia usted va? Uy, a La Serena, uy, yo ya no voy. ¿Dónde queda para no ir? Y es triste, hermanos, es triste porque es una realidad. Cristianos que dan mal testimonio. Cuando una persona cree en Cristo, su vida cambia automáticamente. ¿Sí? Su vida debe cambiar, debe haber un cambio automático en la vida. Dice Santiago capítulo 2, versículo 17. Santiago 2, 17 y 18. Dice, así también la fe, si no tiene obras, ¿qué pasa? Es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Yo te mostraré mi fe por mis obras. Quiero hacer un pequeño paréntesis. Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9, ¿qué dicen? Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. No quiero que me malentiendan y tal vez digan, entonces uno es salvo por hacer buenas obras, ¿sí? O uno es salvo por ser una buena persona o hacer cosas correctamente. Porque la Biblia dice claramente, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Es la gracia de Dios, Jesús en la cruz, y mi fe en esa obra de Jesús en la cruz, lo que me salva. No por obras, no porque tan bueno sea yo, no porque si voy a la iglesia, si sirvo en medio de la iglesia, o si no digo malas palabras, etcétera. No se trata de las obras que yo haga, sino de mi fe, porque simple y llanamente mis obras nunca van a ser suficientes para que Dios diga, muy bien, Eddie, eres tan bueno, ven para el cielo. ¿Por qué? Porque cada obra que nosotros hacemos va a estar manchada ¿de qué? De pecado, porque con un dedo, con un dedo señalamos, pero 3, 4 nos apuntan a nosotros. Porque cualquier cosa que hagamos siempre va a estar manchada de malos pensamientos, de malas intenciones, de mentira, de robo, de envidia, de celos, de contiendas, etc. Por lo tanto, es por gracia, por medio de la fe. Sin embargo, como dice muy bien la palabra de Dios allí en Santiago, la fe sin obras es muerta. La fe que yo profeso en Dios debe manifestarse de alguna manera, ¿sí? Y eso se manifiesta a través de una vida cambiada. Romanos capítulo 1, versículo 16. Me encanta esta expresión que varias veces la hemos estudiado, que dice Romanos capítulo 1, versículo 16. Al judío primeramente y también al griego, ¿cierto? Entonces, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es que poder, ¿sí? La palabra en el original es dinamus, que es de donde viene dinamita. O sea, el evangelio es dinamita, para que me entiendan, ¿sí? ¿Y qué hace la dinamita? Explotar, ¿cierto? El evangelio es ese poder de Dios que es capaz de vencer la naturaleza pecaminosa y crear un nuevo hombre. Una persona que realmente ha creído en el evangelio de Dios, ese poder de Dios está dentro de su corazón, de manera que Dios cambia absolutamente todo, destruye esa naturaleza pecaminosa y crea en la persona una nueva criatura. Como dice 2 Corintios 5:17,
¿Qué dice? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, algunas son hechas nuevas. Todas son hechas nuevas, ¿sí? Todas son hechas nuevas, querida iglesia. Así que, ¿cómo puede alguien que ha experimentado esa dinamita del Evangelio seguir viviendo como vivía antes? ¿Es posible? No, no es posible, no se puede. Sí o sí debe haber un fruto. Ahora, esos frutos y esa santificación, ese cambio es progresivo. No es que hay ejemplos, hay casos, ¿no? Que la persona creyó y al siguiente día, ¡pum!, un cambio completo. Pero hay otros casos como el mío, por ejemplo, que yo creí en el Señor y fue a través de varios años que el Señor empezó a cambiar muchas cosas en mi vida. Y no sé cómo es el obrar de Dios en tu vida en esta mañana, pero tal vez estás en ese proceso, pero ha comenzado ya ese cambio en tu vida, si has creído realmente y genuinamente en el Evangelio. Ahora me gusta cómo el pastor Vernon McGee describe la gracia de Dios en Tito. La gracia de Dios él la describe como la gracia en 3 tiempos, ¿sí? La gracia de Dios en 3 tiempos. Y quiero que la veamos allí en Tito, porque esto está relacionado. La gracia de Dios en 3 tiempos, Tito capítulo 2, versículos 11 al 13. Entonces la gracia de Dios primero, el primer tiempo de la gracia de Dios está en el versículo 11. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, ¿sí? Entonces lo primero para vivir una vida en buenas obras, conforme Dios quiere, pues ¿qué es lo primero? Conocer la gracia de Dios, ¿sí? Lo primero es conocer la gracia de Dios, ¿sí? Todas las demandas de Dios en nuestra vida para hacer buenas obras, para agradarle a Él, son básicamente imposibles de cumplir en nuestras propias fuerzas, en nuestras propias capacidades. Sí o sí necesitamos la gracia de Dios en nuestra vida para poder dar algún fruto, para poder ser útiles a Dios. Entonces, ese primer tiempo es que la gracia de Dios se haya manifestado en mi vida. Pregunta, ¿la gracia de Dios se ha manifestado en tu vida? ¿Sí? Esto es básicamente conocer el Evangelio, ¿sí? Si la gracia de Dios no se ha manifestado en tu vida, si aún no has recibido esa gracia de Dios, ese regalo de Dios, yo te lo quiero compartir. En Romanos capítulo 6, versículo 23, dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro, ¿sí? Porque la paga del pecado es muerte. Entonces, lo primero que uno debe hacer es, primero que todo, reconocer su condición de pecador. La paga del pecado es muerte. Yo he pecado, ¿cierto? Hay que reconocer, yo he pecado, he hecho cosas indebidas, Dios, en mi pasado, en mi presente, solo las conoces tú, tal vez otras personas las conocen, pero tú muy bien las conoces. Y yo te he fallado y he hecho cosas malas, he hecho cosas desagradables de las cuales me arrepiento. Porque la Biblia dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Reconozco que ese pecado lo único que ha hecho es arruinarme personalmente, pero también me ha alejado de ti. Y no solamente me ha alejado de ti en el presente, sino también eternamente me alejará de ti si muero en esos pecados. Así que ese primer tiempo de la gracia de Dios es ir a Dios, recibir esa gracia, reconocer esa condición pecaminosa, pero también reconocer, Dios, estoy en mi pecado, he hecho las cosas mal, voy a la provisión, me aferro a la provisión que tú has dado para el pecador, que es Jesús en la cruz. Voy a Jesús, voy a ese sacrificio. Tu palabra dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Bueno, entonces voy a ese sacrificio porque tú dices que si yo voy a ese sacrificio me perdonas de mis pecados. Y también Romanos 10:9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Bueno, Dios, tú dices que si yo confieso con mi boca y creo en mi corazón que tú eres el Señor y que tú moriste y resucitaste al tercer día, y si tú dices que eso da vida eterna, Señor, aquí estoy, creo en eso,
pongo mi fe en ti. Recibo ese regalo de salvación, esa gracia a mi vida. Y ese es el primer tiempo de la gracia. Y ese es el comienzo de una nueva vida en Cristo. Es el comienzo de una vida diferente. No sé si ya has tomado esta decisión, pero te invito a que puedas aceptar el regalo de Dios, la gracia de Dios en esta mañana. Que digas, me apropio de ese regalo, quiero dejar mi vida pasada, me ha costado este pecado, quiero cambiar, quiero ser útil, quiero tener un propósito en mi vida. El segundo tiempo de la gracia de Dios, versículo 12, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Entonces, ¿cuál es el segundo tiempo de la gracia de Dios? Cuando la gracia, una vez que ya has recibido la gracia de Dios, la gracia se vuelve en un maestro para ti, como lo decía Dubán cuando enseñaba. Es esa gracia pedagoga, ¿sí? Entonces, esa gracia te lleva y te dice, Eddie, decir groserías está mal. Y el Espíritu Santo empieza a redarguir. Dice, tienes que alejarte de esas malas palabras, ¿sí? Eddie, si estás viviendo en unión libre, debes casarte, porque a Dios no le agrada la fornicación. Y empieza a enseñarnos y a instruirnos cómo empezar a dejar esas cosas que a Dios no le agradan y empezar a vivir una vida transformada por el Evangelio. Ese es el segundo tiempo de la gracia. Y el tercer tiempo de la gracia, versículo 13, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. El tercer tiempo de la gracia es esa gracia que vamos a experimentar eternamente, que es la gracia la que nos va a sostener delante de Dios por toda la eternidad, ¿sí? Porque es la gracia de Dios la que nos lleva a estar con Dios en la eternidad. Es la gracia de Dios, es su perdón. Ahora esa la experimentaremos en un futuro. Ahora, volvamos a Tito, capítulo 3, versículo 8, gracias. Aquí esta palabra es para las personas que están en ese segundo tiempo de la gracia de Dios, ¿sí? Que ya han creído, pero que están en ese proceso de cambiar, en ese proceso de transformación. Dice, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. La palabra ahí ocuparse es presidir, es dar ejemplo de buenas obras. Es poner el pie adentro, ¿sí? Ahí nos llama, en el original es la palabra proistemi, que quiere decir ponerme de pie y meter el pie adentro, ¿sí? Acercarme, ¿sí? Acercarme hacia las buenas obras. Para ser útiles, porque dice la palabra, estas cosas son ¿qué? Buenas y útiles. Estas cosas son buenas y útiles. Ocuparse de buenas obras. Dios quiere que nosotros seamos cristianos de impacto, ¿sí? Que seamos cristianos, obviamente dando un impacto positivo, lógico, un impacto positivo, que seamos de bendición a los demás, que seamos útiles. Y la verdad es que muy pocos cristianos somos de buen impacto. O somos de buen impacto, son de buen impacto, ¿sí? Porque hemos convertido el cristianismo, ¿saben en qué? En venir cada 8 días a una iglesia. Entonces nos volvemos como los católicos, ¿sí? ¿Qué hacen los católicos? ¿Qué hacían nuestras abuelas católicas? Uy, mi hijo, hoy es domingo, vámonos para misa, ¿sí? Pero entre semana, Dios no existía, ¿sí? Entonces no podemos heredar esa mala costumbre, ¿no? No se trata de venir simplemente los domingos. En Hechos capítulo 4, versículo 32, quiero que como Iglesia La Serena nos acerquemos cada vez más a ese modelo bíblico. Hechos capítulo 4, versículos 32 al 36. Dice, y la multitud de los que habían creído eran de un solo corazón y un alma. Imaginémonos, todos los creyentes, la iglesia, un solo corazón y un alma. Y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos.
Así que no había entre ellos, ¿qué? Ningún necesitado. ¿Hay aquí algún necesitado? Seguramente. En este tiempo no había ni uno. ¿Por qué qué? Porque todos los que poseían heredades o casas, ¿qué hacían? Las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía a cada uno según su necesidad. Tremendo, ¿no? O sea, imagínense aquí todos decir, bueno, ya lo que yo tengo no es mío. Voy a vender mis propiedades, ¿cierto? Y lo voy a poner a los pies de quien lo necesite. ¿Impacto? ¿Impactaba eso? ¿Impactaría eso hoy en día? Uf, muchísimo, ¿sí? Impactaría muchísimo. Ahora, esta era una llenura especial que tenía la iglesia, el Espíritu Santo, para llegar a hacer ese tipo de cosas. Pero sí nos deja un patrón, hermanos, y es cómo debemos como cristianos ocuparnos en buenas obras, de manera que demos un gran impacto a la sociedad, entre iglesia y a la sociedad. Mateo capítulo 5, versículo 13 al 16, vamos atrasito. Yo me asombro realmente, iglesia, me asombro de ver cómo es la iglesia que Dios quiere y me entristece un poco ver la iglesia hoy. ¿Sí? Y no hablo solamente de La Serena, sino en general. ¿Sí? En general, hermanos. Miren lo que dice el versículo 13 en Mateo capítulo 5. Vosotros sois ¿qué? La sal de la tierra. Pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois ¿qué? La luz del mundo. Son palabras grandes. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, es como una caja, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de ¿quiénes? De los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. La Biblia nos dice que nosotros somos sal, ¿sí? En un mundo insípido. Somos luz en un mundo de oscuridad. Hermanos, yo no más en mi trabajo yo me doy cuenta, y en general, cómo hoy en día la sociedad es tan apática, ¿sí? Hoy en día casi ni siquiera hay amabilidad, ¿sí? Que uno llegue a un lugar y lo saluden bien, buenos días, bienvenidos, no sé qué, eso es. O sea, ya no hay amabilidad, hay apatía, hay mucha competitividad. Uno va a una empresa y están compitiendo con el compañero, ¿sí? De pronto le quita el puesto y está esperando la oportunidad para sí, montársele encima y tratar de quitarle, ¿cierto?, su puesto. Y hay una cantidad de competitividad, hay mucho materialismo. Hoy el mundo, todo el mundo piensa es en cosas materiales y en lujos y en placeres y demás, ¿sí o no? Vivimos en una sociedad como insípida, donde todo es el dinero y se han perdido tantos valores y tantos fundamentos necesarios para la humanidad, para vivir en paz, como es el amor, como es la amabilidad, como es la honestidad. Hoy en día la honestidad casi que es difícil de ver, ¿sí? Y ahí es donde entra el cristiano, ahí es donde entra la iglesia, ¿sí? Pero si en el trabajo no me saludan y no son amables conmigo, entonces yo tampoco soy amable, ¿cierto? ¿Dónde estamos dándoles esa sazón? ¿Sí? ¿Dónde estamos siendo esa sal en esa, no sé cómo se dice, insipidez, no sé, de la sociedad? ¿Sí? Entonces Dios quiere que nosotros hagamos ese impacto, ¿sí? Que si hay apatía, uno respeta, uno trata con honor a los demás, ¿sí? Hoy en día yo digo que es muy difícil ver que alguien le dé honor a la gente, ¿sí? O sea, que la traten con honor, con valor. No, si es un indigente, o si es una persona, un vendedor de la calle, o si es tal vez el portero, ¿cierto? Ay, yo esa persona como que, ¿cómo está y cómo le va ahí? Soy muy indiferente, ¿sí? Pero tal vez si es el jefe, o tal vez si es alguien muy importante, ahí sí, ¿cómo está? Buenos días. ¿Eso está bien? No, o sea, ¿dónde está la sal? ¿Dónde está la luz? No hay como ver uno de pronto a ese celador que nadie lo saluda, que todo el mundo pasa por el lado, uno decirle, ¿cómo está, señor Jiménez?
Dios le bendiga, ¿cómo le ha ido? De pronto, yo he visto que muchas señoras que a veces incluso a los celadores les traen como pancito y buñuelos y tintico. Eso es ser luz, eso es ser sal, eso es ser diferente, ¿sí? Entonces, por eso, hermanos, ser cristiano no es solamente venir cada 8 días a la iglesia, es vivir a Cristo y procurar ver cómo lo glorifico con cada acto de mi vida, en el transcurso de mi día. Yo los invito, hermanos, a que hagan una oración, que yo la hago todas las mañanas. Cuando oro, tengo mi tiempo devocional, yo le digo a Dios, Dios, encomiendo a ti este día. Encomiendo mis manos para hacer lo que tú quieras, encomiendo mis pies para ir a donde tú quieras que yo vaya, encomiendo mis ojos para ver cosas que son agradables a ti, encomiendo mi boca para hablar cosas que son edificantes. Y desde la mañana encomiendo a Dios mi día para que sea útil, para que sea luz, para que sea sal, que es lo que Dios nos ha llamado. Nosotros debemos hacer impacto en la sociedad, ¿sí? Que digan, uy, él es cristiano, él saluda, él es amable, él es honesto, él es respetuoso, ¿sí? Pero si somos igual de irrespetuosos, somos igual de iracundos, somos igual de indiferentes y apáticos, de nada sirve ser cristiano, básicamente. Porque ¿de qué sirve la sal si no es para salar? ¿De qué sirve la luz si no es para alumbrar? ¿Sí me siguen? Entonces, por eso digo que es chocante, ¿sí? Y nos sacude la palabra en esta mañana. ¿Cómo podemos ser luz? Entonces, ya vimos varios ejemplos. Ahí en Tito capítulo 3. ¿Cómo podemos ser luz? El versículo 1 nos dice que nos sujetemos a los gobernantes y a las autoridades y los obedezcamos. Así no queramos a nuestros gobernantes, no estemos de acuerdo con su manera de ver la política. ¿Qué nos manda Dios? A sujetarnos. Ahora, ya hemos hablado de la sujeción, tiene un límite siempre, ¿no? Nunca voy a hacer algo que vaya en contra de los principios de Dios. Pero, bueno, si tengo que pagar impuestos, pues pago los impuestos completos, ¿sí? Gina aquí, que es contadora, tal vez me haya la razón de ahí muchas personas buscan cómo evadir impuestos, ¿cierto? Cómo no pagar, ahorita que se viene la declaración de la renta, ¿cierto? Bueno, debemos sujetarnos, dar al César lo que es del César, a Dios lo que es de Dios. Versículo 2 dice que a nadie difamen. ¿Cuánta gente se la pasa difamando hoy en día del uno del otro? Qué pereza eso, ¿sí? O sea, uno va en el trabajo en contextos que no son iglesia, a veces, y la gente raje y raje de todo el mundo. Qué pereza. Entonces los compañeros de trabajo rajan del otro, rajan del jefe, rajan de la empresa, rajan de la familia. ¿Y qué nos dice la Biblia? Que no difamemos. Nosotros no deberíamos ser de ese tipo de personas. Que andemos rajando y que andemos difamando a los hermanos, a la esposa, al hijo, al papá, al empleador, lo que sea. No, eso es un buen ejemplo de cómo empezar a hacer luz, ¿sí? ¿Qué más dice? Que no sean pendencieros, peleoneros, ¿sí? Yo sé que cuando uno conduce en Bogotá, la naturaleza caída sale a flote, ¿sí? Entonces me cerró, entonces venga a ver, le meto primera y me hago atrás y también lo cierro, ¿cierto? Entonces, entonces ¿qué hay? Bajo la ventana y lo grito y le digo mucho de todo. Peleoneros, eso se ve en el mundo. Ahora, ¿qué pasa si me cierra el conductor? Y bueno, señor, elimínalo, te lo envío, no me mentiras. Yo digo, bueno, señor, ya, confío en ti, gracias por guardarme porque no se fue para mayores. Y ya, y sigo derecho. Pero si bajo el vidrio y empiezo pues no estoy siendo luz, ¿sí? No estoy siendo luz. ¿Qué más dice? Estoy siendo peleonero, hostil. Muy bien, dice, sino amables. Ya hablamos acerca de la amabilidad. Mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Siendo más, bueno, algunos ejemplos, ¿cierto? Vamos a un ejemplo muy común. Es Lucas capítulo 10. Bueno, me estoy demorando un poco acá, bastante, porque es como el punto más importante. Y si quieren, hermanos, que les resuma en 2 palabras la carta a Tito, se los voy a resumir rápido ya. Buenas obras, ¿sí? De eso se trata. Lucas capítulo 10. Mateo, Marcos, Lucas.
Lucas capítulo 10, versículo 25. Versículo 30, 10:30. Respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuídamele, y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. Entonces, esta historia es confrontante porque nos dice, había un hombre que había caído en manos de ladrones y estaba tirado en el piso sufriendo, sangrando. Y pasó, ¿quién? ¿Quién pasó de primeras? Un sacerdote. ¿Cierto que uno diría, tremendo, un sacerdote es un ejemplo? ¿Y qué hizo el sacerdote? Pasó de lado. Luego dice que llegó, ¿quién? Un levita, ¿cierto? ¿Quiénes eran los levitas? Los encargados de ministrar en el templo, ¿sí? Era su única función, ministrar en el templo. ¿Y qué pasó? Pasó derecho. Pero llegó un samaritano, que ¿quiénes eran los samaritanos? Los perros, eran conocidos como perros, eran una mezcla de gentiles con judíos, eran una raza impura y eran rechazados, marginados. ¿Y qué hizo el samaritano? Vio al hombre, se acercó, se movió a misericordia, lo ayudó, lo alzó, le echó aceite, le sanó sus heridas, lo puso en un asno, algo así, y lo llevó a que lo cuidaran. Y tras derecho a la persona que lo estaba cuidando le dio plata. ¿Sí ven la diferencia? O sea, es impactante. Hoy en día tal vez había un hombre caído, muerto allí o herido, no muerto, herido, pasó un cristiano de La Serena, siguió derecho. Pasó otro cristiano de La Serena y siguió derecho. Y salió el vecino de aquí y lo atendió y lo ayudó. Y muchas veces los incrédulos nos dan ejemplo a nosotros, ¿sí? Y eso no es lo que Dios quiere, ¿sí? No es lo que Dios quiere, hermanos. Dios sí quiere un gran impacto de su iglesia en la sociedad, ¿sí? Bueno, el reto que les dejo hoy, iglesia, es ¿qué buena obra vas a hacer esta semana como reflejo de tu fe? ¿Sí? ¿Qué obra buena vas a hacer esta semana conforme a lo que hemos visto? Había una mujer también en el Nuevo Testamento, Dorcas, ¿sí recuerdan de ella? En Hechos capítulo 9, vamos a leer este último ejemplo y pasamos al siguiente punto. Hechos capítulo 9. Hechos capítulo 9, versículo 36. Había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba ¿en qué? En buenas obras y en limosnas que hacía, es decir, obras de misericordia, es el original. Y aconteció que en aquellos días se enfermó y murió. Después de lavada la pusieron en una sala. Y como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron 2 hombres a rogarle: no tardes en venir a nosotros. Levantándose entonces Pedro fue con ellos, y cuando llegó le llevaron a la sala, donde le rodearon todas las viudas. ¿Y qué estaban haciendo las viudas? Llorando. ¿Y qué más? Y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. El impacto que esta mujer había generado, ¿no? Que en su velorio, todos llorando con los vestidos, ¿cierto?, que había hecho esta mujer. Y me parece una obra muy bonita, ¿sí? Hay muchas maneras de servir a Dios y de hacer buenas obras, ¿sí? Si usted sabe coser, hermano o hermana, háganos un vestido a todos, háganos una camiseta a todos en la iglesia, ¿sí? No sé si usted sabe cocinar, bueno, traiga un buen pollo, no sé,
un buen arroz con pollo y compártalo con la iglesia. No, de pronto suena chistoso, pero es verdad. O sea, de eso se trata. ¿Sí? A esta mujer la recordaban era por esos vestidos que hacía. Pero a veces los cristianos nos hemos vuelto muy apáticos e indiferentes. ¿Sí? Y eso no es lo que Dios quiere. No es lo que Dios quiere, hermanos. Esta es la mejor manera de evangelizar. No quiero decir que no haya que evangelizar con nuestras palabras. Claro que sí hay que evangelizar porque hay que hablar de la obra de Cristo. Pero muchas veces la mejor manera de evangelizar a nuestros vecinos no es solamente diciéndole, cree en Cristo, sé salvo, cree en su obra, el infierno está para los que rechazan a Jesús, lo cual es cierto, sino haciendo una buena obra, ayudando, no sé, ustedes tendrán más creatividad e imaginación que yo y sabrán cómo hacerlo. Pero es la mejor y muchas veces más efectiva manera de evangelizar. Quiero que por favor lea Nico, Colosenses capítulo 1, versículo 10, mi hermano Oscar, Primera de Timoteo 6, 18 y Keiner, Primera de Pedro 2, 12. Vamos a leer estos pasajes para terminar esta primera parte. Sí, Colosenses 1, 10. Colosenses 1, 10, Primera de Timoteo 6, 18 y Primera de Pedro 2, 12. Listo. Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Gracias. Primera de Timoteo 6:18. Que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos. Manteniendo vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que los que fuera de vosotros como de malhechores glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. ¿Es claro Dios en su palabra? ¿Cuántas veces nos habla de que nos debemos ocupar de buenas obras? El siervo de Dios debe ocupar. Ahora, ¿por qué insisto tanto? Porque la Biblia me dice en Timoteo que insiste, ¿cierto? En Tito, gracias amor. Palabra fiel es esta y con estas cosas quiero que insistas con firmeza. Debemos ser una iglesia de impacto positivo a la sociedad, de bendición a los que están alrededor de nosotros, de ayuda, de ejemplo. ¿Sí? Muy bien, vamos a continuar. Dice el versículo 9, pero. ¿Qué habla de pero? La palabra pero, ¿qué es? ¿Qué tipo de palabra es? Contraste, ¿cierto? Pero evita. ¿Sí? Evita. La palabra aquí, evitar en el original, es la palabra peristemi y habla de ponerse de pie y hacerse a un lado o alejarse. Ahora que al principio les hablaba de pariestemi, que es parecida, que es levantarse y poner el pie adentro, ¿sí? O sea, en buenas obras nos debemos poner de pie y meter el pie. Pero hay unas cosas en las que yo me tengo que parar, pero es para alejarme. ¿Sí? Pero es para alejarme. ¿En qué cosas? Dice, pero evita las cuestiones necias y genealogías y contenciones y discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho. Ese es el segundo punto. Las conversaciones no provechosas deben ser evitadas. Primera de Corintios 15, 53. Primera de Corintios 33, 15, 33. Dice, no erréis, las malas conversaciones ¿qué? Corrompen las buenas costumbres. Ahora, eso es un principio que aplica a muchas áreas, ¿sí? Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres, ¿sí? Yo puedo ser una persona de buenas costumbres, de buenos hábitos, pero si me la paso con personas que sus conversaciones son cero provechosas, son cero edificantes, ¿qué va a pasar conmigo? Me van a corromper. Entonces Dios me dice, no erréis, no te equivoques. Si estás en malas conversaciones, tus buenas costumbres se van a corromper, entonces evítalas, ¿sí? Por eso el punto es, las conversaciones no provechosas deben ser evitadas. Ahora, este versículo nos dice que hay personas que les gustan hablar de cuestiones necias, de cosas vanas. Diríamos coloquialmente de bobadas. ¿Sí?
Pero específicamente aquí está hablando de falsos maestros, ¿sí? De falsos maestros. Ahora, esto va a pasar, puede pasar aquí en la iglesia La Serena, que se van a levantar o van a llegar personas que van a hablar cosas necias, ¿sí? E incluso dice la Biblia en Hechos que pueden ser de entre nosotros. Entonces no se asuste si de un momento a otro, perdón el ejemplo del hermano Oscar, empieza a hablar acerca de que hay que obedecer la ley de Moisés. Dios no quiera, ¿no? Que hay que obedecer la ley de Moisés, que hay que circuncidarse, que hay que volverse a casar por el rito judío, que hay que no comer rellena, porque eso no le agrada a Dios, que hay que colocarse la kipa y dejarse los churrusquitos aquí, ¿cierto? No nos sorprendamos si eso llega a pasar en medio de nosotros, ¿sí? Porque puede pasar. Pero ¿qué está diciendo Timoteo aquí? Si llegan personas de ese tipo, ¿qué se tiene que hacer con esas personas? Evítalos. Evitas a esas personas. Hay personas que le encantan las cuestiones necias, investigaciones absurdas, genealogías, y a veces se ponen a hablar de cosas que uno dice, ¿de dónde sacó esto? ¿Sí? Teorías, cosas que nada que ver. Bueno, hay que tener mucho cuidado de esas personas, iglesia, porque pueden salir de aquí en medio de nosotros. Hay que evitarlas, es lo que nos dice la palabra. Muy bien, ahora aquí habla específicamente de los judaizantes, ¿sí? ¿Quiénes eran los judaizantes? Personas que querían agregar la ley a la iglesia, ¿sí? A la gracia, a la salvación. Entonces, como les decía antes, un judaizante es una persona que decía, no es necesario solo la gracia y la fe, sino que tienes que cumplir la ley. Tienes que guardar los sábados, tienes que guardar lo que dice en la ley, en el Antiguo Testamento, en la ley de Moisés. Ahora, en Gálatas capítulo 3, versículos 24 al 26, solo una mención pequeña respecto a este tema, por si alguien de pronto tiene dudas. Gálatas capítulo 3, versículos 24. Gálatas 3, 24 al 26, dice, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo. Entonces, ¿qué hacía la ley? ¿Sí? Solamente como una pequeña mención, si alguien viene a decir que hay que cumplir la ley la ley era como un ayo, es decir, como un tutor, lo hemos aprendido varias veces, ¿sí? Entonces, como cuando yo cojo a mi hija Celeste, que vamos a pasar la avenida, y le digo, Celeste, cógeme de la mano y vamos a pasar. Y atravesamos la avenida bien. La ley lo que hacía era cogernos de la mano y decirnos, a ver, tú eres incapaz de justificarte por ti mismo. Si crees que vas a ser salvo por guardar el sábado, por no comer cierta comida o por hacer ciertos ritos, estás mal. Pero te presento quien te puede dar salvación, Cristo. ¿Sí me siguen? Entonces nos llevó de la mano, la ley nos lleva de la mano y nos muestra el único medio en el que el hombre puede ser salvo y ser justo, Jesús. Y es la fe en Jesús a través de ese sacrificio. Cierro paréntesis acerca de estas personas que quieren agregar la ley a la gracia. Y nos dice, evítalos, ¿por qué? Porque es que pueden terminar cayendo ¿en qué? En contención y en discusión, ¿sí? En contención y en discusión, con este tipo de personas que no quieren entender que la salvación es por gracia, por medio de la fe, evítelos porque van a terminar peleando. ¿Sí? En el original es peleas y batallas. Aquí hubo un señor, no le digo hermano, que quería hacer justamente eso, agregar la ley a las obras, a la gracia, la ley y las obras a la gracia. Y me acuerdo con Dubán que nos sentamos como 2 meses con esta persona, enseñándole, mostrándole la palabra. ¿Y ustedes creen que él creyó? No, seguía en lo mismo. Y ahorita anda por allá cantando y saltando, y esto tiene hasta una ficha ahí acerca de Yeshua y bueno, en fin. Con ese tipo de personas vamos a terminar peleando. Uno diciéndoles, oiga, pero es que la gracia, la fe, usted nunca se va a poder salvar por su propia cuenta, necesita de Jesús, de un tercero. No, eso es lo que terminan es en peleas. Y la Biblia dice claramente que el siervo de Dios no debe ser contencioso, que no debe estar en peleas, que no debe estar en riñas. Muy bien,
Nos dice, vamos al siguiente versículo. Bueno, perdón, antes de ello, bueno, vuelvo a Tito. Evita las cuestiones necias y analogías y contención y discusión acerca de la ley, porque son vanas, vanas sin provecho. Versículo 10, si vamos allá al versículo 10, es que me lo salté, dice, al hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación, deséchalo. De una y otra amonestación, deséchalo. Entonces, ¿qué pasa con estas personas que quieren introducir otro tipo de enseñanzas? Que esas personas lo que están haciendo es traer división en la iglesia, ¿sí? Es traer división. En el original son hombres sectaristas, habla. Personas que quieren formar bandos o partidos. Van de persona a persona forzándolos a decidir, ¿estás de mi lado o estás del lado de los pastores? ¿Sí? Estos son ese tipo de personas sectaristas que quieren causar divisiones. Muy similar a lo que pasó en Corinto. ¿Sí? ¿Recuerdan en Corinto, en 1 Corintios capítulo 1, versículo 10? Estaba la iglesia bonita, chévere, y de un momento a otro se fue Pablo y unos dijeron, no, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos y yo soy de Cefas, ¿cierto? Espero que aquí no vaya a pasar esto, ¿no? Yo soy de Eddie, yo soy de Duván y yo soy de Jaime, ¿sí? Porque la Biblia nos dice que, Cristo es uno solo, su sacrificio es uno solo, ¿cierto? Y su bautismo es uno solo. Todos somos de Cristo, todos somos de Cristo. Así que cuidémonos de esas personas. Si usted escucha a una persona que está como cuchicheándole, como tratando de dividir, evítelo. Evítelo. Claramente la palabra dice ello, evítelo. Dice el versículo 10, al hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación, deséchalo. La palabra es clara, hermanos. Y muchos tal vez dirán, uy, no, pero en esta iglesia no hay amor. Pobrecito, mire, lo desecharon. Al pobre hermanito que estaba causando divisiones, qué falta de amor. No, hermanos, en la iglesia hay orden. Y si hay una persona que está causando división en la iglesia por medio de su enseñanza, se le debe amonestar, sí, pero ¿cuántas veces? ¿Cuántas veces dice ahí? Versículo 10. Después de una y otra vez. Entonces, uno va al hermano, lo amonesta. La amonestación es un tipo de enseñanza que busca reprender. Y uno le dice al hermano, usted lo que está enseñando, voy a tomar ejemplo del hermano Oscar. Hermano Oscar, lo que usted está perdone. Hermano Oscar, lo que usted está enseñando no está bien. Por favor, deje de enseñarlo, deje de hablarlo en medio de la iglesia. Listo, hermano Oscar, gracias. Listo, sí, pasa un tiempito y otra vez vuelve el hermano Oscar a hablar en medio de la iglesia cosas que no son. Hermano, por favor, deje de hablar esto en medio de la congregación, que eso no está bien. Ya después de 2 veces, ¿qué pasa? Desechado. ¿Por qué, hermanos? Ya ahorita vamos a ver la importancia. Porque esas personas son peligrosas, ¿sí? Que traen otra enseñanza, son personas peligrosas. Y la palabra nos dice, deséchalo, deséchalo. Y en el original la palabra desechar hace referencia a no admitir, hace referencia a expulsar y a evitar. A algo que se llama, algo que es un nombre muy curioso, nunca lo he escuchado, que es ostracismo. ¿Se han escuchado eso? ¿Qué es el ostracismo? El ostracismo es cuando una persona es completamente marginada, relegada, excluida de la comunión, de un grupo de personas, en este caso de la iglesia. ¿Sí? Entonces, la palabra nos dice, si hay una persona así, lo que tú tienes que hacer es no hablarle, ignorarla. La palabra dice también de la disciplina a los creyentes que se deben tener, si un creyente peca, se le exhorta una vez, después otra vez con un testigo, 2 testigos, y si no, después se envía a la iglesia y si no se arrepiente, se le tiene por gentil y publicano. Es decir, se le ignora completamente. O sea, es un candidato a evangelizar, básicamente. ¿Sí? Ahora uno diría, qué duro, ¿no? Qué duro que usted llegue nuevo a la iglesia y vea a un hermano que siempre lo rechazan y que siempre no lo tienen en cuenta y que lo relegan. ¿Sí? Sería duro, pero es que eso es para guardar
la comunión, la doctrina entre nosotros. ¿Sí me siguen? Es lo que la palabra dice, es lo que la palabra nos enseña. En otras traducciones habla de expulsarlo, pero pues uno no puede decirle, entonces Ujieres cuando el hermano Oscar, perdón hermanamente, si el hermano Oscar no quiere, entonces el hermano Oscar quiere entrar a la iglesia, Ujieres por favor, fuertes ahí, no lo dejen entrar. Y no, o sea, no se puede, o sea, eso sería, no, pero si entra, no se le puede negar la entrada, pero completamente ignorado. ¿Por qué? Porque muchas veces esa reprensión social que hace, que la persona que cambie, le dé vergüenza. Diga, uy, no, mire, yo antes compartía con ellos, almorzaba, íbamos a reuniones y ahora me rechazan completamente. Esto tal vez hace que la persona le dé vergüenza, se arrepienta y de pronto retome nuevamente en la comunión. Esto también lo vemos en 1 Corintios capítulo 5. 1 Corintios capítulo 5. Pero para Pablo, hermanos, es supremamente importante la fidelidad a la sana doctrina. No hay negocio. No hay negocio para la sana doctrina. La sana doctrina es la base. Y si alguien intenta cambiar algo de ese fundamento, es completamente aislado, evitado. ¿Sí? Efesios capítulo 2, versículo 20. Efesios capítulo 2, versículo 20. Dice que, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. ¿Sí? Entonces, ¿sobre qué debe descansar la doctrina de la iglesia? Sobre lo que enseñaron, sobre el fundamento que pusieron los apóstoles y los profetas. ¿Sí? Eso es. Por eso, cuando alguien quiere, no sé, enseñar algo nuevo o implementar algo nuevo en la iglesia, debe estar fundamentado en la doctrina de los apóstoles. Si hay algo que se sale de la doctrina de los apóstoles, no aplica. ¿Sí? Por eso nosotros como iglesia somos bibliocéntricos, ¿cierto? Y es, bueno, ¿en qué parte de la Biblia dice eso? Porque hay muchas iglesias que acostumbran a hacer muchas cosas. ¿Sí? Bueno, ¿en qué parte de la Biblia lo dice? ¿Sí? No, bueno, iglesias, entre comillas, lugares. ¿Sí? Por ejemplo, se me viene ahorita a la mente el bautismo de infantes. ¿Sí? Bíblicamente, ¿en dónde dice que uno debe bautizar bebés? No, en ningún lado. Los bautizos siempre son de personas maduras, son de personas conscientes y que han aceptado a Jesús como su Salvador personal. ¿Sí? Entonces, basarnos en la doctrina de los apóstoles, ¿cierto? Las enseñanzas de los apóstoles. Muy bien. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículos 1 y 3. Segunda de Pedro 2, 1 y 3. 1 al 3. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente ¿qué? Herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina, y muchos ¿qué? Seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. El versículo 14. Tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas que, inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. ¿Por qué hay que ser tan duros con estas personas, iglesia? Porque ellos, ¿qué van a intentar hacer? A seducir a las personas nuevas, a las almas inconstantes, personas que están empezando, que todavía no están afirmadas bien en la fe. Entonces se van a arrastrar a estas personas. Por eso son peligrosos, por eso hay que ser tajantes. Hubo aquí un señor que
varias veces lo he dicho, que aquí se paraba a predicar, pero los sábados cogía un grupo de la iglesia y se iba a enseñarles a cumplir la ley de Moisés. ¿Sí? Y nadie sabía, era encubierto, tal cual como dice la palabra, encubiertamente. ¿Sí? Entonces, por eso es que la palabra de Dios es tan fuerte respecto a estas personas. Hay que evitarlos, hay que desecharlos y hay que tener mucho cuidado de nosotros tampoco dejarnos seducir de este tipo de personas que traen otro tipo de enseñanzas. Muy bien, versículo 11. Sabiendo que el tal se ha pervertido, en el original habla se ha torcido de adentro hacia afuera y peca, está condenado por su propio juicio. ¿Sí? Está activamente pecando al rechazar la verdad de Dios y se autocondena al rechazar el único medio para ser libre de la condenación, que es el sacrificio de Cristo. Estas personas que agregan la ley hacen inválido o insuficiente la obra de Jesús. Y aquel que haga inválido o suficiente la obra de Jesús, pues simple y llanamente no puede obtener el único medio para ser libre de la condenación y obtener la justificación, que es a través de la fe en Jesús. Bueno, para terminar, hermanos, vamos allá a esta última parte, versículo 12. Cuando envíe a ti a Artemas o a Tíquico, apresúrate a venir a mí en Nicópolis, porque allí he determinado pasar el invierno. Muy bien, entonces aquí Pablo le está diciendo a Tito, quiero enviar a dos hombres, o a Artemas o a Tíquico. ¿Sí? Ahora, de Artemas no se sabe quién era este hombre. Tíquico sí se menciona bastante. Tíquico era un hombre fiel, un hermano ministro del Señor, y por lo general, si lo vemos por tiempo no lo vamos a leer, pero era un hombre que llevaba noticias a las iglesias de Pablo. ¿Sí? Llevaba noticias y consolaba también a los hermanos. ¿Sí? Entonces Pablo quería relevar a Tito en el liderazgo de la iglesia en Creta. ¿Para qué? Para que pudiese encontrarse con Pablo. Dice allí el versículo, apresúrate a venir a mí en Nicópolis, porque allí he determinado pasar el invierno. ¿Sí? Entonces Nicópolis era una ciudad, bueno, Nicópolis en sí significa nombre victorioso y es el nombre de muchas ciudades. Pero seguramente esta se refiere a una que estaba al sur de Grecia. Pero ¿qué quería Pablo con Tito, según este verso? Apresúrate a venir a mí, quería verlo, ¿sí? Quería verlo, quería estar con él, ¿sí? Seguramente, ¿para qué? La Biblia no nos dice, pero para Pablo era importante ver a Tito, ¿sí? Y le traería ánimo, para instruirle, no sabemos, pero le dice, hazlo con prontitud. Y esto empieza a dar unos destellos de la personalidad de Pablo. Pablo era una persona que amaba a sus colaboradores y quería mantener una relación íntima con ellos. ¿Sí? Quiero verlo, es lo que dice Pablo. Y ahorita vamos a hablar un poquitico más al respecto, ya tocaremos nuevamente este tema. En la última parte del amor fraternal. Versículo 13. A Zenas, intérprete de la ley, y a Apolos, encamínales con solicitud, de modo que nada les falte. ¿Sí? Entonces aquí nos menciona otros hombres, Zenas, que tampoco se menciona más de él en la Biblia, y Apolos, que este hombre tal vez sí hemos escuchado, nos suena un poquitico ese nombre. ¿Sí? ¿Quién era Apolos? La Biblia nos habla que era un hombre elocuente y poderoso en las Escrituras, que fue enseñado e instruido por Priscila y Aquila. ¿Más o menos recuerdan? ¿Sí? Muy conocido en Corinto, hasta tal punto que muchos decían, yo soy de Apolos. ¿Se recuerdan lo que veíamos acerca de las divisiones? Seguramente estos hombres pasaban por Creta en algún viaje y Pablo le dice a Tito que por favor encamínales con solicitud. Aquí en el original la palabra es equípales para un viaje, súpleles sus necesidades para un viaje. Estaban de paso por Creta y la responsabilidad de la iglesia era encargarse de buenas obras y ayudarles si necesitaban algo, ¿cierto? Comida, estadía. Habla mucho de la hospitalidad. La hospitalidad era muy común en este tiempo y Pablo habla mucho y la palabra nos habla mucho acerca de ser hospitalarios. Hechos capítulo 21. Quiero que vayamos allí, Hechos capítulo 21.
Cuando Pablo hizo si no estoy mal, este es su tercer viaje misionero, dice el versículo 3, al avistar Chipre, dejando la mano izquierda, navegamos a Siria y arribamos a Tiro, porque el barco había de descargar allí. Y hallados los discípulos que nos quedamos allí 7 días, y ellos decían a Pablo por el Espíritu que no subiese a Jerusalén. Cumplidos aquellos días salimos acompañándonos todos con sus mujeres e hijos hasta fuera de la ciudad y puestos de rodillas en la playa oramos y abrazándonos los unos a los otros subimos al barco y ellos se volvieron a sus casas. Luego más adelante en el versículo 7 dice, y nosotros completamos la navegación saliendo de Tiro y arribando a Tolemaida y habiendo saludado a los hermanos nos quedamos con ellos un día. ¿A qué traigo este versículo? Los viajes de Pablo siempre involucraban parar en un lado y donde paraba, ¿a dónde iba? A los hermanos, a la iglesia. Y esa iglesia, ¿qué hacía? Le daba hospitalidad, le daba estadía, le daba comida, le daba vestidos, se quedaban ahí y luego Pablo se despedía y partía a otro lugar y en ese otro lugar encontraba la iglesia, los hermanos y había hospitalidad y había ayuda y había colaboración. ¿Sí? La importancia de la hospitalidad. Ahora, ¿por qué hablo nuevamente acerca de esto? Porque Pablo vuelve y habla acerca de la importancia de las buenas obras, versículo 14. Y aprendan también los nuestros a ocuparse, ¿qué? En buenas obras. Bueno, hermano, yo creo que si hoy ustedes se van y no les quedó claro el mensaje, me preocuparía, porque es muy insistente, buenas obras. Para que, dice, ocuparse en buenas obras para los casos de necesidad, para que no sean sin fruto, para que no sean sin fruto. Vamos a Juan capítulo 15. Versículo 1 dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. El que en mí no permanece, será echado fuera como pámpano y se secará y los recogen y los echarán en el fuego y arden. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis ¿qué? Mucho fruto y así seáis mis discípulos. ¿Sí? Entonces, el que lleva fruto es ¿qué? Según este último versículo. Discípulo. El que lleva fruto es discípulo. ¿Sí? Si alguien no lleva fruto, no es discípulo. Porque el que lleva fruto está pegado a la vida, a Jesús. Pero el que no da fruto, dice la palabra, es cortado. No es un verdadero discípulo. Es cortado y bueno, lo que nos menciona allí el pasaje. Pero es ahora la importancia, hermanos, de dar fruto en nuestra vida. Dar fruto en nuestra vida. Muy bien, vamos a la última parte, es procurar el amor fraternal. Versículo 15. Y último de esta carta. Todos los que están conmigo te saludan. Saluda a los que nos aman en la fe. La gracia sea con todos vosotros. Amén. Sí. Ahora, ¿por qué hablaba de esta siguiente orden del amor fraternal? Porque la palabra que utiliza Pablo aquí para saludar es abrazar, encerrar en brazos. Es encerrar en brazos. O sea, le está diciendo, todos los que están conmigo te encierran en brazos, te abrazan. Saluda a los que nos aman en la fe. Abraza, encierra en abrazos a los que nos aman en la fe. Y como les mencionaba, esto habla un poco de la personalidad de Pablo. Cuando dice los que nos aman en la fe, es el amor fileo. Saben que en griego hay diferentes, cuatro tipos de amor. Uno es el de Dios, que es el ágape. Luego está el amor natural, que es estorge.
luego está el amor eros, que es el de pareja, y luego está el amor fileo, que es el de amigos, ¿sí? Y yo veo en Pablo un deseo por mantener ese amor de amigos, por mantener ese amor fraternal, ¿sí? Y es valioso que como iglesia nos amemos como amigos, nos fileemos. Claro que sí es importante, es vital. Y para Pablo, él le dijo a Tito, quiero que vengas, quiero verte, ¿sí? No era suficiente una carta. Hoy en día nosotros muy poco compartimos entre nosotros, el chat. ¿Sí? Cualquier cosa le envío un mensaje de WhatsApp y a duras penas una llamada, porque ya ni llamas, ¿sí? Pero para Pablo era importante vernos, ¿sí? Para Pablo era importante tener de frente a Tito y hablar con él y compartir con él, ¿sí? Por eso la Biblia aquí yo veo eso, que el Señor nos llama a promover ese amor filial, ese amor entre amigos, ¿sí? Nos ocupamos muchas veces en nuestras cosas internas, casa, trabajo, familia, y nos olvidamos de compartir como amigos también, ¿sí? Como hermanos. Pablo, uno mira a Pablo y uno dice, uy, Pablo era súper temperamental, pero Pablo era supremamente afectivo también, supremamente afectivo. Yo quedé asombrado cuando leía, por ejemplo, en 2 Timoteo acerca de Onesíforo. Vamos a ver unos cortos pasajes. 2 Timoteo 1, 15 al 17. Acerca de este amor filial. 2 Timoteo 1, 15 al 17. Dice, ya sabes que me abandonaron todos los que están en Asia, de los cuales son Figelo y Hermógenes. Tenga el Señor misericordia de la casa de quién. Onesíforo, porque muchas veces me confortó y no se avergonzó de mis cadenas, sino que cuando estuvo en Roma, ¿qué pasó? Me buscó solícitamente y me halló. En el original habla de que este hombre, Onesíforo, buscó por todo lado a Pablo, hasta que por fin lo encontró, ¿sí? Lo buscó y dijo, aquí está mi amigo Pablo, aquí está mi colaborador, y estoy contento de estar con él, ¿sí? Y comparto con él y estoy con él. Le amo en el Señor. Y lo bendijo. Vamos a leer algunos pasajes. Mi hermano Manuel, 1 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 8. Jaime, 2 de Timoteo 1, 3 al 5. Otro varón, Samuel, Filipenses 1, 8. Y a mi hermano Jaime, 2 de Corintios 12, 15. Y con estos pasajes terminamos, iglesia. Quiero que observen cómo era Pablo de afectivo, cómo para él era importante demostrar amor a sus colaboradores, a sus amigos, a sus servidores. Entonces, 1 Tesalonicenses 2, 8. ¿Escucharon? O sea, no quería solamente entregar el evangelio, sino por él también entregaba su vida, porque los amaba mucho, habían llegado a ser muy queridos. 2 de Timoteo 1, 3 al 5. Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, deseando verte para acordarme de tus lágrimas, para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Entonces ahí Pablo dice que recordaba las lágrimas de Timoteo. Dice, quiero verte, oro por ti, desearé verte, recuerdo esas lágrimas. Y cuando hay lágrimas, ¿qué habla? Cuando yo lloro al lado de un amigo, ¿qué habla? De una intimidad muy fuerte, ¿sí? De una amistad verdadera, fuerte.
Y ese es el tipo de amistad que tenía Pablo con Timoteo, un amor filial, ¿sí? Lo veía llorar y se acordaba de esas lágrimas y oraba por él. Filipenses 1:8. Porque Dios me es testigo de cómo os amó a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Dios me dijo, ¿cómo los amo? O sea, Él les dice a ellos, los amo. Pregunta, ¿usted cuántas veces le dice te amo a su hermano o a su hermana en la fe? ¿Lo ha hecho alguna vez? Sí. Con mi amigo Anderson, justamente decía, amigo, qué raro a veces decirte te amo, porque de pronto dirá, oye, donde lo escuchen otro dirá, oye, esto es como raro. Porque suena como extraño de pronto entre hombres decirse te amo, pero Pablo amaba a su discípulo, a su servidor, ¿sí? Y muchas veces Dios quiere eso, que nosotros demostremos ese amor, diga, te amo en el Señor, ¿sí? Feliz cumpleaños, ahorita que cumplieron hermanos, feliz cumpleaños, le amo en el Señor y le deseo lo mejor, ¿sí? Ser afectivos, así era Pablo. 2 Corintios capítulo 12, versículo 15. ¿Quién lee ese? Mi hermano Javier. 2 Corintios 12, 15. Yo con el mayor placer gastaré lo mío, y aún lo mismo me gastaré de todo por amor de nuestras almas, aunque amando a los más sea amado menos. Entonces dice Pablo, yo me voy a gastar todo, hacia mi cuerpo por ustedes, porque les amo, así yo amando más, sea amado menos, dice la palabra. Juan capítulo 15, versículo 15. Solo quiero traer a colación que Jesús se llamó nuestro amigo. Dice, ya nos llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado, ¿qué? Amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer, ¿sí? Entonces el mismo Señor nos ama con un amor de amistad, con un amor de amigo, ¿sí? Y de la misma manera quiere que nosotros reflejemos también ese amor de amigos, esa amistad entre nosotros como iglesia. Con eso terminamos. 3 ordenanzas para nosotros como iglesia. La primera, se requiere llevar una vida consecuente. Si hemos profesado creer en Dios, el Evangelio ha llegado a nuestra vida, ha causado esa explosión, esa dinamita, indudablemente cambió nuestra vida en algo. Y debemos ser consecuentes con esa fe que ahora profesamos, ¿sí? Y Dios quiere que nos ocupemos en buenas obras para ser útiles, ¿sí? Dios quiere usarnos, Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros, y eso a su vez trae gloria a su nombre. Segundo, ¿cuál es? Las conversaciones no provechosas deben ser evitadas. Ya sabemos, si hay algún hermanito por ahí, el hermano Oscar, no mentiras, yo se la doy con el hermano Oscar. Si hay un hermanito por ahí que está con cositas raras, enseñanzas extrañas, llevémoslo al liderazgo y preferiblemente evitémoslo, ¿cierto? Y ya la iglesia se encargará de dar una disciplina. Y procuremos el amor fraternal, como veíamos en esta última parte. Vamos a orar, iglesia. Gracias, Señor, te damos en esta mañana por tu palabra. Gracias por estas ordenanzas que nos dejas para ser una iglesia de impacto, para ser una iglesia de bendición, para ser una iglesia con propósito, como tú deseas vernos, Señor, y es la iglesia que anhelas recibir cuando vuelvas por segunda vez. Ayúdanos, Señor, porque internamente, Señor, hay muchas cosas en nuestro corazón que no nos permiten avanzar en nuestra vida cristiana, que no nos permiten ser de testimonio. Ayúdanos, Señor, a limpiarnos, bendito Dios, de todo ese pecado, de toda esa inmundicia, que tu gracia nos instruya para poder ser limpios y poder dar fruto, como tú deseas que demos fruto. Oro, Señor, por aquellas personas que también tal vez están en ese primer tiempo de la gracia, que aún no te conocen. Gracias, Señor, porque les has traído para que reciban el regalo de salvación, que se recibe a través de reconocer la pecaminosidad, la inutilidad, la incapacidad de ser agradables a ti, pero también la oportunidad que has dado a través de Jesús de ser justificado y de ser perdonado y de gozar de la vida eterna, Dios. Oro por estas personas, Señor, para que esa palabra dé fruto.
Oramos, Señor, para que nos guardes de falsos maestros, de falsos hermanos. Guárdanos a nosotros mismos, Señor, de caer en falsas enseñanzas, en empezar a escuchar tal vez maestros que van en contra de tu sana doctrina, sino que podamos propender por mantenernos siempre bajo los fundamentos de los apóstoles y los profetas, como dice tu palabra, siendo el Evangelio y Cristo la piedra angular. Oramos, Señor, también para que despiertes en nosotros ese amor fraternal, que no seamos tan indiferentes, que seamos afectivos, Señor, como tú nos llamaste amigos, como Pablo mostraba afecto a sus amigos, que podamos tener esa amistad, esa intimidad, porque de esta manera, Señor, se fortalecen relaciones que también ayudan a la edificación personal y a la edificación de tu iglesia. Gracias por estas ordenanzas que nos das y nos encomendamos a ti como iglesia para que nos guíes, para que nos instruyas y para que nos lleves siempre, Dios, de tu mano. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Gracias, hermanos.